Bienvenidos a su programa Cristo Ahora Veo. Oiga, Dios le acaba de dar una nueva oportunidad a la pastora Magda Brito. ¿Sabe cómo? Le dijo Talita Cumi y hoy en día lo testifica. Llame al vecino, comparta la transmisión porque este testimonio será muy edificante. Disfrútelo. Bienvenidos a su programa Cristo Ahora Veo con su amiga y hermana Migdalia Torres a través de CTN Internacional, desde Toalta, Puerto Rico a las naciones. ¿Usted sabe qué? El Señor es un Dios de oportunidades y no tan solamente de una, nos da 2, 3, 4, pero el Señor tiene su tiempo. Son oportunidades que nosotros debemos aprovechar porque Cristo está a la vuelta de la esquina y no nos vamos a quedar, que se quede el diablo podrido y desechado donde siempre ha estado. Pero usted y yo nos vamos con Cristo. Y hoy en la casa tenemos desde la República Dominicana a nuestra amiga y hermana pastora Magda Brito, que si hay alguien que ha regresado de la muerte a la vida por una segunda oportunidad, es ella. Pastora, bienvenida a Cristo Ahora Veo. ¿Cómo está? Amén, muchas gracias y bendiciones sobre su vida. Estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios por acá, por Puerto Rico. Pastora Magda, un testimonio poderoso que los minutos que tenemos no nos van a alcanzar, pero vamos a ir, como decimos acá en Puerto Rico, al grano. Tenemos a su amado hijo hermoso, el primogénito. Queremos que el mundo sepa cuán maravilloso es el Señor por la prueba que usted pasó y de dónde Dios la saca y quién es hoy la pastora Magda Brito. ¿Quién es Magda antes de conocer a Cristo? Bueno, una niña, porque me convertí a los 12 años. Una niña que entendía que necesitaba de Dios a pesar de mi muy poca edad, pero asimismo como vengo de un seno católico, ¿verdad? Siempre hay 2 o 3 que llegan al evangelio y por medio de una de mis tías ya creyente, acepté a Cristo. Amén. Desde los 11 años. Desde los 12, sí, los 12. Los 12 años. Magda, cuéntanos, Dios te da un hombre maravilloso. Cuéntanos de ese hombre. Sí, así es. Mi esposo, nos conocimos en una actividad, en una congregación, luego pasamos a ser amigos y de ahí surgió una relación de noviazgo, luego nos casamos y ya casi a los 4 años de matrimonio, pues concebimos a nuestro primer hijo, que es un milagro. Que es un milagro de Dios profetizado en la vida de ambos. Quiero que le digas a las naciones quién era Breve, el actual esposo suyo, cómo Dios se lo presenta en una condición donde él estaba bajo engaño del mismo diablo. ¿Y quién es hoy un hombre hecho y derecho, como decimos acá, con una familia en el diseño original? Porque usted no se casó con cualquier persona de por ahí. No, el testimonio suyo es aparte. Así es. Bueno, mi esposo es un hombre de Dios que ha demostrado su amor por él. Es un ejemplo a seguir en este pleno siglo XXI, donde pues hay mucho de Dios, pero también hay mucha frialdad en los corazones. Y después que él asimismo ya lleva un tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Ha sido un canal por medio del Evangelio de que otros vengan y otras al camino del Señor. Y sigue asimismo, la gloria sea de Dios, manteniéndose en los caminos del Señor y cumpliendo su asignación de llevar la palabra a toda criatura. Amén. Amén, y a los confines de la tierra. En el caso suyo, Dios le da al pastor Julio César, en ese momento él, ¿verdad?, era homosexual. Hoy en día, el pastor Julio César Santana, tienen el maravilloso hijo. ¿Qué pasó a la hora de usted dar a luz su primogénito? Nárrenos ese testimonio.
Bueno, no podíamos dar hijo. Ese es el primer punto. El segundo punto es que desde que nos casamos, pues nos profetizaban de que venían los hijos. Luego hubo un profeta en el 2019, el cual nosotros estuvimos en 7 horas en su presencia, donde nuestro pastor es Arrigan. Y fue Ronnie Oliveira que le tocó ministrar en ese momento y oró por nosotros, y desde el altar, pues yo estaba en mi lugar de estar sentada en medio de la multitud. Y así mismo fue como cuando ya faltan pocos minutos para las 12 del día y alguien te venga pues a anunciar lo que ya casi se está pues, por cumplir. Entonces resulta que así ya para el próximo año Dios te da un hijo varón, no te irás de esta tierra sin tener entre tus brazos a tu hijo. Entonces, bueno, pues surgió que para la pandemia, ya entrando, pues Dios se glorificó, quedé embarazada. Los médicos tenían mi diagnóstico de salud para no poder dar hijos. Mi esposo, a pesar de que, o sea, tenía todo su esperma, pero había una situación de que el líquido que él se inyectó cuando estaba en el mundo, en su pecho, ¿verdad? En sus glúteos, pues eso es un aceite, algo que calienta, como que mata el esperma. Entonces, había millones de esperma, pero la situación, la debilidad y todo eso, entonces yo tenía mi diagnóstico de que no ovulaba. Eso fue lo que dijo mi ginecólogo infertilista. Ok, contra todo pronóstico, pues quedé embarazada entrando para la pandemia del 2020 con una amenaza de aborto. Sangré, me sometieron a progesterona casi 4 meses, mi ginecóloga, y duré así mismo todo ese tiempo, todo en calma, cuidándome mucho para conservar el propósito. Ya a los 5 meses me estabilizo un poco, como más y todo eso, pero resulta que a las 34 semanas me inicia preeclampsia sin yo presentar síntomas, ni dolor de cabeza, ni visión borrosa, o sea, no habían síntomas, pero cuando iba al médico, que la doctora pues me tomaba la presión, pues y la enfermera cuando le tocaba veían que las cosas no estaban bien y yo sin tener sintomatología. Y resulta que ya a las 36 semanas, entrando para la 37, pues ella me refirió, me dijo hay que tratarla de hacer unos estudios más profundos y someterla al tratamiento para la presión porque hay que inducirle el parto. Usted no puede dar a luz completando las semanas que le faltan. Bueno, pues ahí me ingresan y todo, entro bien, me hicieron mi prueba del COVID, todo bien. Pues resulta que a los 2 días de estar ingresada y eso me ponen medicamento para la preeclampsia, ¿verdad? Para regularizarme lo más que se pueda la presión. Luego me ponen el pitocin leve, poquito a poquito, para acelerarme los dolores. Yo llegué a 5 centímetros, pero resulta que de momento, el 18 en la tarde, me empieza una tos, me comenzaron a nebulizar y eso. Cuando ya son como las 6, algo así, que está una amiga de nosotros, pastora y amiga de nosotros, yo di a luz a mi hijo en el estado de New Jersey, en Galloway. Entonces resulta que ella va y me lleva una cena y eso, y está ahí conmigo. De repente yo miro hacia la puerta. Cuando miro hacia la puerta, detrás de la cortina que cubre pues la vista de adentro hacia afuera, por el pasillo, veo ese personaje alto que está detrás de la cortina. Había una enfermera que había entrado y la puerta la había dejado abierta de la habitación, pero estaba la cortina que el que pasaba afuera no podía ver. Bueno, pues yo vi esa sombra alta, el ángel de la muerte. No puedo decir que le pude ver su rostro, nada por el estilo. Solo vi la altura de este demonio, el Señor reprenda, y con relación a su presencia pude percibir algo. Cuando pasaron unos minutos, ya que le dije a la pastora, hay un demonio ahí. Ella comenzó a orar y a reprender y eso. Por eso pasaron como unos minutitos y yo sentí una mano, tenía el pelo afro corto,
porque en mi proceso de embarazo fue tan fuerte que todo mi pelo se quebró de mala manera y tuve que llegar a afro, ya muy cortito. Pero ya estaban crecidos, entonces sentí esa mano que me hizo así, como cuando algo te está, ¿verdad?, pasando la mano. Y resulta que yo le dije a la pastora, amiga de nosotros, usted no se ha puesto de... Yo estaba mal ya, yo estaba siendo nebulizada en el transcurso del día y eso. No, Magda, yo no me he parado detrás de ti. Entonces ahí fue que yo entendí que la mano de Dios estaba conmigo y cuidándome a pesar de lo que se avecinaba. Cuando entra la madrugada, qué penitencia, ay, entran con el equipo, ¿verdad?, de radiografía de emergencia, hacerme una radiografía de tórax y ahí descubren que tengo una neumonía. Entonces parece que medicamentos porque fue una trayectoria fuerte. 2 meses antes casi de yo pues, tener a mi hijo, me atacó un dolor fuerte, tan fuerte de muela, que tuvieron que ponerme antibiótico, más los medicamentos luego que me tuvieron que poner en la clínica. Yo tenía más de 1 año que no me daba gripe. Ahí yo entiendo que pude hacer que cualquier congestión, ¿verdad?, en mis pulmones se aflojara y eso, entonces junto con la presión y eso, una complicación completa. Sí, no, y que la preeclampsia es algo brutal, es algo brutal. Entonces resulta que todo empeoró, mi Italia, todo empeoró muy feo. Yo no podía respirar, yo me quitaba la mascarilla, no sentía nada, el oxígeno yo no lo sentía y era tosiendo. Pues entonces tuvimos que firmar, la pastora y yo tuvimos que firmar el documento de hacernos responsables por mí, porque se supone que yo no demandaba anestesia por la presión como estaba y nada por el estilo, que lo más natural era el parto natural, pero nosotras nos hicimos responsables. Ella se comunicó con mi esposo, le dijo lo que estaba aconteciendo, él dijo que sí, hay que firmarlo porque hay que resolver. Entonces resulta que me llevan rápido al quirófano, ya a las 6 de la mañana del día 19, algo así. Cuando yo llego al quirófano, estoy agonizando, estoy desesperada. Recuerdo que el anestesiólogo en mi camilla en el quirófano se colocó en la parte de atrás y me puso la mascarilla y yo dije, me resigno. Después de ahí yo no volví a saber más de mí hasta casi 34 horas en unidad de cuidados intensivos. ¡Wow! Pastora Magda, vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos vamos a partir de esa parte de su poderoso testimonio y cómo Dios se ha glorificado en su vida, en la vida del bebé y mucho más en el matrimonio y en el ministerio que el Señor ha puesto en las manos de ustedes a nivel global, para gloria y honra de Jesucristo. Usted no se retire, vamos a una pausa y regresamos. Cristo Ahora Veo Café, un café de la más alta calidad, de grano fino. Bendiciones para todos, les habla su amiga y hermana Migdalia Torres, presidenta de Cristo Ahora Veo Café. Juan 8:32, como lo dice la palabra, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Cristo Ahora Veo Café, desde Puerto Rico al mundo, evangelizando hasta los confines de la tierra. Cristo Ahora Veo Café, de la finca a su taza. Estamos de regreso a su programa y estamos conversando con nuestra amiga y hermana, la pastora Magda Brito. Pastora, ese momento de 34 horas en el quirófano, cuéntenos desde ahí. Bueno, yo no supe más de mí. Es tan tal que yo pensé cuando Dios me despertó, ¿verdad? Era ya al caer la tarde. Y Dios abrió mis ojos y comencé a mirar todo, el reloj, todo. Y de una vez hubieron médicos que fueron donde mí y me
instalaron entonces las tuberías, entre otras cosas. La enfermera se quedó anodadada. Yo no lo entendía. Yo había pensado que habían pasado como 3 o 4 horas de haber dado a luz y que estaba poco a poco retirándose, ¿verdad?, los efectos de la anestesia. Y después que mi esposo, nuestra amiga, amada pastora Carmen, me testifica la revolución que se armó, yo quedé anodadada de verdad, pero sí sé que la mano de Dios, el poder de su presencia, lo sentí en la sala, en mi habitación, en ese instante antes de surgir todas esas horas. Pero nunca me imaginé, o sea, nunca he tenido una cirugía, o sea, esa crisis tan fuerte de salud en mi vida, de esa índole, nunca me había pasado, nunca sufrí de la presión alta, simplemente Dios dándome a entender que Él fue que sostuvo a mi hijo en el vientre. A pesar de que en los días que estuvimos ingresados tuvieron 2 dosis individualizando los días, ponerle de inyección para madurarle los pulmones, ya que iba a ser inducido el parto. O sea, yo nunca me imaginé que yo iba a terminar en un quirófano y mucho menos que hubiera colapsado. Entonces, después de ahí, Dios aceleró mi fe. Después me preguntaba, hubieron personas que me preguntaron, ¿no tuviste alguna experiencia mientras estuviste muerta y eso? Le dije, no, solo Dios me tenía durmiendo, así como la hija de Jairo. Entonces resulta que le dije a ciertas personas que me preguntaron con esa curiosidad, porque muchos han muerto, sea varón o hembra, por índole, y tienen algunas experiencias espirituales mientras mueren, yo no. Y resulta que yo le dije, las experiencias espirituales fueron mucho antes de yo ponerme grave a la magnitud que llegué en mi habitación, antes de que me llevaran al quirófano. Entonces, después estaba turbada, no entendía, hasta que el Señor me hizo entender la historia de la hija de Jairo. Cuando está enferma, que Jesús está en otros quehaceres, ¿verdad? Asimismo, él quiere que su hija sea sanada y no se movió de ahí hasta que su hija fue sanada. Fueron siervos a darle la noticia, ¿verdad? Ella murió cuando Jesús llega, porque hay situaciones que Jesús la va a permitir para él ser glorificado. Cuando llega, que a los incrédulos les dicen, por favor, salgan. Solo se queda su mamá y su papá. Solo Jesús entra a esa habitación con 2 o 3 de sus discípulos, que son lo más acelerado en su fe. Y entonces le dice, Talita cumi, niña, tú que duermes, levántate. O sea, de una vez se incorporó. Entonces esa historia me hizo entender a mí que solo dormía como la hija de Jairo. Solo dormía. Y Dios me despertó de ese sueño. Por eso fue que entendí que tengo que darle muchas gracias a Dios, porque no quedé vegetal después de salir de esta situación tan crítica de salud. No quedé con un lado, ¿verdad?, muerto, no quedé con problemas de ninguna índole. Después me indicaron medicamentos cuando me dieron de alta para la presión. Luego yo misma dejé el frasco, no llegaba bien ni por la mitad, y comencé a aferrarme, a creerle a Dios y todo eso. Y aquí nosotros tenemos a nuestro Isaac, César Isaac, está creciendo, él está bien, yo estoy bien, mi familia está bien. Pero sobre todo, yo les voy a decir algo, que los hombres y mujeres de Dios no pueden ser orgullosos ni altivos. Recuerdo que en mi agonía, nuestra amiga y amada pastora Carmen Suazo, que ha sido un apoyo, en ese momento fue un apoyo terrible, porque mi esposo acababa de llegar de viaje de Dominicana para Estados Unidos, y como di al niño en Estados Unidos, lo di a luz allá, pues entonces por la pandemia había una ley muy estricta de el que llegaba allá tenía que aislarse 14 días, ¿verdad? Por la situación del COVID y eso, si presentaba los síntomas y todas esas cosas. Entonces resulta que mi esposo no me pudo estar conmigo una hora en sala, me llevó algo de comer, estuvimos platicando y todo eso, y tuvo que irse
¿verdad?, hacer la obra del Señor, yo mismo le di permiso. Yo le dije, bueno, él tenía un viaje, así mismo, de una vez. Yo le dije, ve en paz, voy a hacer la obra del Señor, que de todas maneras, Carmen está aquí conmigo, que es la única hembra, o sea, que pueden permitir aquí, cuidándome, y a él, porque había llegado recientemente, el mismo día de viaje, no le permitieron quedarse conmigo a cuidar. De todas maneras, al fin y al cabo, ni Carmen terminó en la sala, porque es que todo engravó y todo eso. Después alertaron a mi familiar y a mi esposo, a ella, de que era COVID, que esto, que aquello. Es un demonio, esta enfermedad, sí tengo que decirlo así, porque a mí me hicieron mi prueba de la nariz cuando fui ingresada, lo que demandaba por ley, por el reglamento del cuidado de la salud en contra del COVID, eso, y salió bien. Yo en mi embarazo me cuidaba mucho y todo eso, en los lugares públicos y todo eso. Y por eso es cuando el ángel de la muerte se le da permiso para que opere en muertes y en enfermedades terribles. Ahora bien, Dios le dio permiso al maligno para que obrara de una manera en contra de Job. Es lo mismo que pasó conmigo. O sea, Dios le dio permiso, pero no era para una muerte total. Entiendo que Dios es bueno y le doy gracias a Dios por eso. Amén. Amén, qué poderoso. Oiga lo que está testificando la hermana. Y eso es algo, pastora, que nosotros tenemos que tener muy presente, que cuando llega la prueba es que Dios lo autoriza. Uh-huh. Así como Job, así como esa prueba que Dios le permitió rasgarle el velo y decir, Cristo, ahora veo ese demonio que está ahí, es de muerte. Y aún así puedes detectar y aferrarte al Señor, pasar ese letardo tan fuerte. Y el pastor venir de la República Dominicana, pasar por ese proceso también de que tampoco lo podían dejar entrar porque tenía que estar aislado. Óigame, Dios le da carga a quien puede llevarla, y esa carga definitivamente era para ustedes, para poder testificarlo. Hoy en día gozan de Isaac, hoy en día gozan de un testimonio poderoso que el Señor ha puesto en sus manos. Háblenos un poco de lo que es la iglesia Transformados por Cristo. Pero antes de eso, déjame aclararte un puntico muy sencillo. Claro que sí. Me iban a desconectar. Pues si una persona dura casi ya 48 horas muerta, el hospital estaba lleno, necesitaban la cama de Magda, de la habitación mía en cuidados intensivos, necesitaban la cama, pero mi esposo se comunicó con nuestros pastores, Arigan, y le explicó la situación. Mi pastora se revolteó, le dijo, no te atrevas a permitir que la desconecten. Ella puede durar todo el tiempo que sea necesario ahí, no te deje entrar presión. Mi pastor fue y le puso demanda en esa ocasión a Dios en su oración. Le dijo, tú dijiste en la profecía aquí en nuestra congregación 7 horas, de que ella no se iría de este mundo sin tener su promesa en los brazos. O sea, entonces tú eres el que va a quedar como mentiroso. Tú eres el que va a quedar en mentiroso. De hecho, mi pastor Arigan, a pesar de tener una tía que me infundó en el evangelio por medio de los estudios bíblicos, cuando yo tenía 12 años, ¿verdad?, en una campaña de él, fue que me convertí. O sea, soy fruto de esa simiente que él dejó aquí en nuestra nación, en San Pedro de Macorís, cuando ni pensaba, ¿verdad?, en ese tiempo, pues residir y todo eso en Estados Unidos. Y yo le doy gracias a Dios porque fue una cadena amigdalia de oración terrible. Hubieron gente que le demandaron a Dios y estoy aquí. Y si hay alguien que no es creyente, que está viendo en este instante, pues este en vivo de Cristo Ahora Veo, yo te invito a que te acerques a Cristo, porque no se sabe el día ni la hora que nosotros vamos a partir de este mundo. Yo no me imaginé que ese iba a ser mi momento. Y la pastora Carmen, cuando me iban a llevar al quirófano, rápido ya, que se unieron ahí más de 5 médicos entre las especialidades que ellos tenían, me hizo confesar a Jesús.
Ay, Dios Alguien mío. diría, pero qué locura, esta muchacha es cristiana, está grave y todo eso. Ella me dijo, yo lo recuerdo muy bien, me dijo, Magda, uno nunca sabe. Y yo humildemente hice profesión de fe. Ay, Dios. Y es verdad, uno nunca sabe, por eso es que uno tiene que examinar sus caminos. Así Y mismo todos es. los días, pues nosotros, ¿verdad? Humillarnos delante de Dios. Claro que sí, Amén. hay que, así mismo como dice ella, todos los días hay que humillarnos ante la presencia del Señor. Nos queda un minuto, Pastora Magda. Wow. Transformados por Cristo, cuéntenos. Bueno, Transformado por Cristo es un ministerio que Dios puso en el corazón de mi esposo. Desde el año 2008 no pensábamos ni conocernos y él asimismo comenzó a dar por gracia lo que por gracia Dios le ha dado, a buscar a esos jóvenes perdidos en la homosexualidad, lesbianismo, en la prostitución, cualquier tipo de índole de pecado que Satanás lo tenga, ¿verdad?, envuelto en sus redes. Y desde ahí, pues, él ha hecho la obra del Señor, tanto en la área de evangelización y desde el 2018, o sea, tenemos lo que es nuestras iglesias que hemos levantado, tanto en San Pedro de Macorís como también aquí en Santo Domingo. Tenemos iglesias hijas de otros lugares del mundo, como de Estados Unidos, así sucesivamente, iglesias hijas. Y sobre todo, mi esposo comenzó en la fundación que en ese entonces tenía en la sala a dar, a apacentar a esos jóvenes que estaban siendo, pasando su censo, pues su trayectoria de un tiempo, exactamente, porque a veces duraban 3 meses, 4 meses, dependiendo el tiempo en la fundación para ser restaurada. Entonces, en la sala él inició lo que era así mismo la iglesia. Luego como creció, fue mudada a la Marquesina en ese entonces. Estoy hablando del 2010. Ya para cuando yo lo conocí, ya él tenía la fundación y apacentaba a los jóvenes ahí. Luego pasó a la Marquesina. Y luego en el 2018, yo misma luego en el finales del 2017, yo creo que fue inicio del 2018, yo misma le profeticé, vas a tener que buscar un local y poner la iglesia porque esto va para largo. Aleluya, y así ha sido y así será. Amén. Y así lo seguiremos disfrutando. Pastora Magda, gracias por haber compartido con nosotros en este hermoso día. Gracias a ti, Migdalia, un placer por esta invitación. Estamos a las órdenes. Dios también bendiga tu vida. Amén. Que ha sido de mucha bendición para nuestro ministerio Transformado por Cristo y misionera también de este ministerio. Muchas Amén. Gracias. Amén, amén. Usted no se retire, disfrute la palabra de bendición, comparta esta transmisión y bendiga a otros. Será hasta la próxima. Qué poderoso testimonio. Oiga, la pastora Magda, Dios le da otra oportunidad. Asimismo le dijo a quién, a la hija de Jairo, solamente duerme, levántate, Talita Cumi. Así le hicieron a la pastora Magda y hoy en día lo testifica. Si usted está pasando por una prueba como esta, o usted ha pasado, mire, no calle, no calle. Si usted tiene problemas en el embarazo, este programa es para usted. Compártalo y ministre a otros. Sepa que si Dios lo puso en la prueba, así como hizo con Job, hizo con la pastora Magda, Dios le va a dar la victoria. No se desenfoque, porque siempre es para qué, para Él glorificarse. Que Dios les bendiga. Será hasta la próxima.